Bueno, continuando con los ejercicios de estática, tenemos el siguiente. Si el cilindro E pesa 30 libras y θ es igual a 15, determine el peso del cilindro. En este caso he avanzado colocando las respectivas tensiones, las cuales le voy a llamar T1, la tensión CD, T2, la tensión CE. Hay que recordar que el peso ejerce una fuerza hacia la parte inferior. Lo podemos observar en este momento, ok, pero por la ley de acción y reacción tenemos de la siguiente manera. Por eso que tenemos esta tensión de este tipo y luego este tipo de tensión. Siempre cuando tengamos tensiones de este tipo que sean concurrentes, debemos utilizar el teorema de Lamy, que en gran parte y generalmente cuando se utiliza, el trabajo es mucho más sencillo. Bueno, nos quedaría algo de la siguiente manera: teorema de Lamy. ¿Ok? Entonces, lo que he hecho es a cada uno de las respectivas tensiones separar acá la parte de la derecha y vamos a proceder a utilizar el teorema de Lamy. Ok, entonces tenemos tensión 1, con la horizontal forma un ángulo de 30 grados, el ángulo θ vale 15 grados, con la tensión T2 forma un ángulo de 15 grados y hacia abajo tenemos la tensión de 30 libras. Entonces, la idea es encontrar todos los ángulos que se oponen a cada una de las tensiones. ¿Ok? Entonces, en este caso, acá tenemos 30 grados, como acá el 90 sería 120 grados. Por este lado de acá tenemos 15 grados, como acá es 30, acá sería 60 porque es recto. Entonces sería 60 más 90 más 15, tendríamos 165. Y en la parte inferior, entre la tensión de 30 libras y T2, tendríamos 90 menos el ángulo θ que vale 75 y tendríamos, perdón, el ángulo que vale 15, tendríamos el valor de 75. Entonces ya tenemos la predisposición de las tensiones y de los ángulos para aplicar el teorema de Lamy. Luego, una vez que tenemos dispuestas las tensiones de esta manera, procedemos a aplicar el teorema de Lamy. El teorema de Lamy nos dice que las tensiones de cada una de estas cuerdas CD, CB y CE se opone al seno de sus respectivos ángulos opuestos, lo que tenemos en la parte inferior acá. 30 libras se opone al seno de 65, T2, la tensión T2 se opone al seno de 160 y T1 se opone al seno de 75. Entonces es lo que tenemos aquí. Por lo tanto, como queremos calcular T1 y T2, cada una de ellas los igualamos con 30 libras sobre el seno de 165. Con lo cual nos quedaría estos dos tipos de igualdades: 30 libras sobre el seno de 165 y T1 sobre el seno de 75 grados. Por el otro lado tendríamos 30 libras sobre el seno de 165 igual, ahora con la tensión 2, sobre seno de 120. Luego de utilizar estas equivalencias, estas igualdades, procedemos a hacer el cálculo matemático apoyándonos de una calculadora y obtenemos que T1 vale 111.96, que lo voy a tomar como 112, y T2 vale 100.38, que lo voy a tomar como 100. Bueno, ustedes en su caso pueden tomar con los dos decimales o pueden tomarlo como yo lo estoy trabajando. Entonces, de la misma forma podemos trabajar en el lado de la parte derecha, de la parte gráfica. Igual, tenemos el mismo caso para aplicar el teorema de Lamy. En este caso, tengo la tensión 2 que vale 100, que ya la hemos calculado previamente. Sería la tensión de BC, la tensión BA, que es T3, y la tensión T4, que pertenece
al peso del cilindro F. Entonces todas estas tensiones T3, T4 y T2 coinciden o son colineales con respecto al punto B. Entonces de nuevo podemos aplicar el mismo teorema de Lamy. De esta manera tenemos lo siguiente. Entonces, de igual forma que en el caso anterior, entonces cada una de las fuerzas T2, T3 y T4, y el trabajo es justamente calcular nuevamente los ángulos. Nuevamente, por ángulos alternos internos, como lo pueden ver en la parte gráfica, si este ángulo es θ, el de acá también sería θ, lo que corresponde a este ángulo de acá, que ya sabemos por dato que vale 15. Este ángulo vale 45. Como este es 90, todo valdría 135. Ahora, como este ángulo vale 15 y este ángulo vale 90, valdría 105. Entonces, 15 para 90, para todo este ángulo que vale 90 sería 75. Como este ángulo vale 45, de T3 a la línea negra sería 45. Entonces, la suma de ellos me va a dar 120. Hay que tener mucho cuidado aquí, que no hay que trabajar en vano, ya que la tensión 3 no la solicitan en este caso, sino que nos solicitan la tensión 4, que en buena cuenta viene a ser el peso del cilindro. Entonces, nuevamente aplicamos el teorema de Lamy, pero ya no vamos a trabajar con las tres equivalencias, es decir, ya no vas a hacer T3 es al seno de 105, como T2 es al seno de 135, como T4 es al seno de 120. Simplemente vamos a trabajar con T2 es al seno de 135 y T4 es al seno de 120. ¿Por qué? Porque la tensión T3 no la solicita en este ejercicio. Ahora bien, a partir del teorema de Lamy tenemos las siguientes equivalencias. La tensión T2 que valía 100 es al seno del ángulo de 135, como la tensión T4, que sería la tensión de BF o el peso del cilindro F, es al seno de 120, seno del ángulo que se lo pone. Luego de hacer los cálculos respectivos, tendremos T4, que esto es igual a la tensión de BF, o que esto es igual también al peso del cilindro F. ¿Por qué? Justamente por la ley de acción y reacción. Como podemos ver aquí, tenemos el peso, tiene una fuerza hacia abajo. Ahora, por la ley de acción y reacción, tiene una fuerza hacia arriba. Y del mismo modo, por la ley de acción y reacción, tiene una fuerza hacia abajo, que en buena cuenta es una fuerza equivalente. Estas tres fuerzas son equivalentes entre sí y cada una de ellas significan lo mismo. Entonces, al momento de calcular, tendríamos que la tensión 4 o la tensión T sub F o el peso del cilindro F vale 122.47 libras. Bueno, eso es todo por hoy y más adelante continuaremos con más vídeos de estática. Suscríbanse y apoyen los vídeos.